Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios principales en Bogotá. Bienvenidos a este programa. No olviden que al final del mismo pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio. El podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los dos invitados a este programa, ambos periodistas de esta casa de NTN 24. En primer lugar, Julio César García, que es periodista de NTN 24 en Nueva York. Bienvenido a este programa, Julio César. Gracias, Juan Carlos. Jesús Prado, presentador y jefe de emisión de NTN 24, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, la primera noticia, Julio César, que está en toda la prensa latinoamericana y también en la edición de América del País de Madrid, tiene que ver con las elecciones ayer en Argentina. Los comicios presidenciales se llevarán a cabo el 25 de octubre y ahí se va a escoger al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ayer había unas elecciones primarias. El ganador fue Daniel Scioli, un hombre peronista, es decir, próximo a Cristina Fernández de Kirchner, que logró el 38,09% de los votos. En segundo lugar estuvo Mauricio Macri, un líder opositor, quien fuera, entre otras, presidente del equipo Boca Juniors y alcalde de Buenos Aires, que consiguió el 30,36% de los votos. Otros dos candidatos más atrás, que son disidentes, Sergio Massa y José Manuel de la Sota, consiguieron un 20,5%. Repito, Scioli 38,09, Macri 30,3. Ahí vienen varias preguntas y la primera de ellas es si este resultado es muy bueno para Scioli, porque aparentemente Scioli quería lograr mínimo un 40% de los votos y Macri lo que esperaba era superar el 30%, que lo consiguió, y que Scioli no pasara el 40% de los votos. ¿Es esto bueno para Scioli o la tiene complicada de aquí al 25 de octubre cuando serán las elecciones de verdad? Me parece que todo dependerá de qué tan visible sea el apoyo de la presidenta Fernández a su campaña. Ella no se apareció en su acto después de los resultados de la elección. Sin embargo, es más que claro que está tras bambalinas apoyando esta campaña, y los argentinos están descontentos con esta elección primaria obligatoria. Muchos de ellos expresan que es un gasto innecesario, superfluo, y que en realidad refleja precisamente cómo esta maquinaria política va funcionando. Jesús. Sí, Julio César y Juan Carlos, yo creo que todo lo contrario, no va a depender de Cristina. ¿Y sabe por qué? Porque depende únicamente de Scioli. Yo pienso que no le hizo la gracia, no le ha hecho ningún guiño en todo este proceso final, antes de estas primarias, no le va a hacer el guiño ahora. Y no le va a hacer el guiño porque la oposición se está también organizando. Y yo sí creo que, según lo que dice la Constitución dice que para que no haya balotaje, tienen que coger 40% y llevarle 10 puntos al segundo. O en su defecto, tener un 45%. Yo sí creo que Scioli lo va a lograr. Yo no creo que la oposición vaya a llegar o con Macri o con Massa y que se den para alguna alianza. El problema de lo que pasa en la región, en América Latina, Juan Carlos lo sabe muy bien, es que la oposición siempre está dividida. No tenemos en la región un fenómeno que una a la oposición y que usted vea que enfrenten a los mandatarios de turno unidos. En ese sentido, yo creo que Scioli va a tener una ventaja. Bueno, eso pasa, por ejemplo, en Venezuela, donde la oposición está dividida. Pasa en México también, que la oposición esté dividida frente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Correcto, y a pesar de que el descontento es generalizado, la oposición no está formando alianzas que permitan en verdad enfrentar al régimen oficialista. Scioli es un hombre nacido en 1957, Macri fue nacido en 1959, pero ambos son miembros de la clase alta económica y social argentina. Es decir, Macri es hijo de un gran empresario, repito, fue presidente del Boca Juniors por 12 años, después se lanzó a la alcaldía de Buenos Aires con éxito, estuvo secuestrado unos pocos días de su vida. Por su parte, Scioli también fue a un gran colegio en la Argentina, al Colegio Pellegrini en Buenos Aires, que es muy célebre, y además sufrió un accidente, cosa que por fuera de la Argentina poca gente sabe, un accidente de lancha y tuvieron que amputarle su brazo derecho, pero además tiene fama de ser un hombre más bien componedor, buena persona. Pero la pregunta que le iba a hacer Jesús es, Scioli no toda la vida ha sido un hombre muy cercano a los Kirchner, él entró a la política por Carlos Menem. ¿Qué lo hizo acercarse ahora a Cristina Fernández, la presidenta, o qué hizo a Cristina Fernández acercarse a Scioli? Yo creo que es por ahí más vale, es Cristina mirando más a Scioli que Scioli a Cristina, aunque el origen de Scioli es peronista, más que kirchnerista es peronista. Lo asocian al kirchnerismo y lo asocian a las ideas de Cristina Fernández. Pero yo pienso que la presidenta ha jugado un papel clave al
acercarse al nombre de Scioli. Y eso se vio reflejado ayer. Y sin lugar a dudas, yo sí creo que él va a tener la mayoría. No sé si vaya a haber la segunda vuelta, que es lo que está buscando la oposición, para luego crear esas alianzas que les darían a ellos la posibilidad de llegar a arañar quizás la presidencia. Pero si Scioli hace 1, 2, 3 jugadas en estos días que quedan hasta el 25 de octubre, yo creo que va a tener la mayoría y va a ganar sin complicaciones. Quiero cambiar de asunto, Julio César, y hablar de un tema que ha seguido usted muy de cerca en Nueva York, porque el 16 de junio en esa ciudad presentó su candidatura presidencial a las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre del año entrante, Donald Trump, multimillonario, y además lo hizo en su edificio, en la Trump Tower, en la Torre Trump, que está en la esquina sureste del Parque Central, del Central Park de Nueva York. Aquel día ofendió a los mexicanos y dijo que lo que manda el gobierno de México, que lo que se manda desde México a territorio norteamericano son violadores y criminales. Como consecuencia de eso hubo una gran reacción en medios de comunicación, cadenas como Univision suspendieron sus acuerdos con la transmisión de Miss Universo, un concurso en el que Trump tiene algunos derechos, algunas cadenas como NBC Universal también en los Estados Unidos, distintos actores, actrices, cantantes como la colombiana Shakira. El martes de la semana pasada, es decir, hace casi una semana, hubo un debate en la cadena Fox de televisión entre los 10 precandidatos republicanos. Hay muchos más, son ya prácticamente 19. Y aquel día, cuando la presentadora Megyn Kelly de la Fox le hizo una pregunta al señor Trump, él contestó diciéndole, es que a usted se le ve la sangre, ¿no? Como si ella quisiera ver sangre, pero se le ve la sangre que le sale de la boca, de las narices o de cualquier otra parte. Esto, por supuesto, generó una gran reacción porque muchos interpretaron como que él se estuviera refiriendo a que Megyn Kelly, la presentadora, tenía la menstruación o tenía la regla. Esa es la realidad. Reacción durísima. El fin de semana, y justamente ayer domingo, en distintos programas de televisión en Estados Unidos, le preguntaron a Trump si él le quería pedir perdón a Megyn Kelly. Y la respuesta fue no. Dijo que no. ¿Qué va a pasar entonces? Porque además Trump sigue subiendo en las encuestas. Me parece que, como lo mencionabas en el anuncio de campaña, ofendió no solo a los mexicanos, sino a todos los inmigrantes. La respuesta fue devastadora en cuanto a los inmigrantes latinos. Todos se solidarizaron con los mexicanos y rechazaron estas declaraciones de Donald Trump. A mí me parece que su intención de ofender fue ganar notoriedad. Y después de eso, la falta de una retracción, tanto de esas declaraciones como esta respuesta sexista, una pregunta que le hacía la presentadora Megyn Kelly precisamente sobre las ofensas que Donald Trump ha hecho a las mujeres. Me parece que es su sello personal y es una soberbia impresionante. Lo que me causa mucha curiosidad es saber hasta qué punto va a ir el señor Trump sin enojar al resto de los norteamericanos y que reaccionen de esa forma. Sabemos que gran parte del resultado de la elección depende de las mujeres en Estados Unidos. Y bueno, con esta ofensa tan visible y de la cual, de nuevo, días después todavía no se ha retractado, me parece que esta es la que le puede costar mucho más que las ofensas a los inmigrantes y mucho más que los ataques personales a John McCain y a otros republicanos. ¿Esta sí le puede costar a Trump? La retórica extrema que está llevando Trump, yo no sé hasta cuándo le va a durar. Pero en varios programas de NTN24, en Zona Noticia, hemos hablado con muchos analistas republicanos, Luis Alvarado, Frank de Varona, Isilio Arriaga, el mismo Frank Resillés, y todos coinciden que la gasolina se le va a acabar. No sé hasta cuándo le vaya a durar, pero yo creo que ahí hay un problema de los otros compañeros de campaña republicana, y es que lo dejaron avanzar. Se les va a crecer el enano, se les está creciendo el enano. ¿Hasta qué punto? No sé. Y por el lado demócrata, yo creo que están muertos, están dormidos, y Hillary no despierta. Entonces, mientras tanto, toda la popularidad se la está llevando Trump. Los otros republicanos aparecen, pero aparecen abajo, no hacen nada tampoco por figurar. Y yo no sé si la estrategia de ellos precisamente sea desgastarlo y desgastarlo con el paso de los meses, sabiendo que la carrera aún es muy larga. ¿No será que el susto de los republicanos y de los otros precandidatos es que Trump se independice y presente una candidatura como la de Ross Perot hace muchos años? Porque en ese caso dividiría el voto de la derecha y eso favorecería y tiene todo el dinero a para Hillary hacerlo, ¿no? Clinton. Y esa fue una de las preguntas clave que le hicieron durante el debate, y él se negó a hacer este juramento de no participar de la elección como candidato independiente. Entonces está considerándolo, eso es un hecho. Y en cuanto los republicanos le vayan restando apoyo, él seguirá impulsando su campaña.
¿Y qué ha pasado con esa comparecencia que hizo hace pocos minutos del señor Warren Buffett, uno de los 3 hombres más ricos del mundo en los Estados Unidos, diciendo que él no descarta que la candidatura de Trump pueda progresar? Sí, ha dicho que no le parece que a Trump se le vayan a acabar los fondos para promocionar su campaña, ni que se le acabe la popularidad. Julio César, yo tengo una pregunta para Julio César, porque Julio César conoce más al público estadounidense y a los políticos en Estados Unidos. Esa retórica extrema a la que yo le hacía mención a Juan Carlos Iragorri al principio, es la retórica que llevó al poder a los republicanos quizás, y es la retórica que funciona en la base conservadora. ¿Es realmente lo que estamos viendo con Trump los verdaderos republicanos, los verdaderos conservadores en Estados Unidos, Julio César? En cierta medida, me parece que tiene un atractivo general para el público, si me permiten decirlo así, con cierto nivel de ignorancia. Este proteger el país de los invasores es algo muy populista dentro de Estados Unidos que permite tomar ventaja. Pero de nuevo, llega un punto en el que se acaba la gasolina, en el que ser tan divisivo le va a empezar a costar caro al señor Trump. Hay otro artículo de que quería preguntarles acerca de Donald Trump y lo escribe Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington, que es invitado frecuente a este programa. Y él dice que lo que pasa es que el Partido Republicano se merece a Donald Trump, que Donald Trump es, en cierto modo, producto del Partido Republicano, y lo ha mencionado quizá Muni Jensen, otra de nuestros invitados permanentes aquí, en el sentido de que el Partido Republicano empezó siendo un partido más bien moderado, por eso desaparecieron en Estados Unidos lo que se llamaban los Whigs, a tal punto que Abraham Lincoln es uno de los grandes hombres del Partido Republicano, un hombre que luchaba contra la esclavitud. Posteriormente hubo grandes republicanos en la presidencia de los Estados Unidos, Daniel Patrick Moynihan, que era senador demócrata por el estado de Nueva York, que tras fallecer vio cómo su escaño fue ocupado por Hillary Clinton, un hombre prestigiosísimo. Decía que el Partido Republicano era el partido de las ideas, pero en los últimos años se ha vuelto un partido contra los inmigrantes, un partido de ultraderecha, en cierto modo el partido del no. Le decían a Barack Obama que no absolutamente a todo. ¿Será que Trump es eso, resultado del Partido Republicano, y que los republicanos, que en cierto modo, como dice Julio César, seguramente están reducidos a un segmento de hombres blancos, ultras en cierta medida, como los del partido del Té, muy religiosos, que quieren cerrarle la puerta a la inmigración? ¿Será que los republicanos se merecen a Trump? Pues yo lo que digo es, John McCain en el 2008 y Mitt Romney en el 2012, ¿en qué fallaron? ¿O por qué no salieron? ¿Por el discurso? ¿Por no tener políticas extremas, radicales y tal vez en la línea de lo que está haciendo Trump? Si esa es la idea, mirar hacia atrás, mirar por qué se falló en el 2008, por qué se falló en el 2012, podría entonces darle razón de que tienen que cambiar y hacer o tener una estrategia totalmente diferente a lo que pasó en estas 2 últimas elecciones. No sé, Julio César, si coincida con eso. En cierta medida, me parece que sí les faltó en estas elecciones pasadas atraer a esa base conservadora republicana. Sin embargo, ellos estaban apostando a ganar la elección general, tratando de no ser el completo opuesto de los demócratas. Sin embargo, este fino balance que deben jugar, me parece que lo está perdiendo completamente Donald Trump. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales. Jesús, en Colombia, aquí acaba de aparecer una entrevista del presidente Juan Manuel Santos en la revista Semana. Hay negociaciones entre el gobierno y las FARC, el grupo guerrillero, en La Habana, en Cuba, desde hace 2 años y medio. Este mes de noviembre se cumplirán los 3 años. Hay algunos puntos de la agenda que tenían 5, eran 5 o 6, que se han ido negociando. Pero faltan 2, que son, yo diría que los más importantes. El primero, si los señores de las FARC van a comparecer ante la justicia, puede ser una justicia transicional, es decir, unas penas reducidas, no exactamente en cárceles, sino unas penas especiales. Y eso no se ha resuelto. Y 2, también hay que establecer si las FARC van a entregar las armas o si por lo menos las van a dar a una comisión internacional, por poner un ejemplo. El presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista con Semana, ha dicho la frase "estamos cerca". Él dice que ya se puede ir pensando en que se va a firmar un acuerdo y en que habrá un posconflicto. Lo que pasa es que las encuestas no coinciden con lo que dice Santos. La gran encuesta de la Alianza de Medios, es decir, RCN Televisión, empresas hermanas de esta, RCN Televisión, RCN Radio, la FM de RCN y la revista Semana, dice que la favorabilidad del presidente Santos es del 29%, menos del 30%. Es decir, 7 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con lo que está haciendo Santos. Santos dice, estamos cerca en esa paz con las FARC. ¿Estamos cerca?
Yo no creo, Juan Carlos, yo no creo que estemos cerca. La favorabilidad al presidente está estancada. Si nos vamos a los números de las encuestas, está estancada hace mucho tiempo ahí, entre el 20, 25, 30, ahí ha estado, de ahí no se mueve. Él la puede interpretar de otra manera porque hay factores en las encuestas que le ayudan, como algunas percepciones que señalan que la gente está de acuerdo con algunas cosas, pero más que todo con temas de gobernabilidad, pero distinto a lo del proceso de paz. Y ya yendo a lo que usted expone de manera muy, muy clara, y la radiografía es perfecta, es decir, los dos puntos claves en este momento para que la negociación salga adelante es ese. Uno, las penas, que la gente no va a tragar entero y la gente no le va a comer el cuento de lo que ha dicho en Semana, precisamente. Es que en la revista Semana él expone, y abro comillas, colonias agrícolas, que él no ve una cárcel, él ve a los jefes máximos de las FARC en colonias agrícolas, y que no serían barrotes ni pijamas de rayas lo que ellos estarían o donde estarían. Entonces, yo creo que la gente con ese tema de la favorabilidad en contra y con declaraciones como esta, yo no creo que vayan a aceptar el modelo de negociación que se está haciendo en ese momento, y que usted lo sabe, y Julio César también está estancado, es por eso, por las penas que van a pagar y dónde y cómo las van a pagar. Julio. A mí me gustaría preguntarte, en este sentido, ¿crees que estas declaraciones van a exacerbar el ambiente en lugar de ayudar a calmarlo? No, yo no creo que se trate de exacerbar el ambiente, pero yo sí pienso realmente que no ayudan, porque en este momento toda la gente está esperando es que alguien les diga, sea Humberto de la Calle, sea el mismo presidente Santos, que les diga, los jefes de las FARC van a pagar prisión. No importa cuánto tiempo, ya en este momento la gente, si le dicen 1 año o 2 o 10, no, lo van a recibir, pero que la gente lo que quiere es que eso se vea y que los jefes de las FARC paguen cárcel. Ahora, él habla de verdad, de reparación, de justicia, de perdón, y habla de muchas vías. Dice que el gobierno también tendría que tener una vía en ese sentido, de la justicia, la reparación, la verdad, agentes del Estado, civiles que también están involucrados en todo este conflicto que lleva más de 50 años. Pero realmente a la gente lo que le importa es que los señores de las FARC sean los que se comprometan y digan, pagamos o no pagamos prisión. Hay gente, Julio César, que dice que los señores de las FARC lo que quieren es un modelo en donde los cobija a ellos una amnistía. Algo así como lo que ocurrió aquí en Colombia cuando hubo una negociación de paz con el M-19, pero eso ya no se puede hacer por la sencilla razón de que desde hace varios años ya existe la Corte Penal Internacional creada por el Tratado de Roma, y en ese tratado se establece que si la justicia de un país no procesa a los culpables de delitos graves o de delitos de lesa humanidad, y en ese caso muchos integrantes de las FARC son culpables de ese tipo de conductas criminales, entonces la Corte Penal Internacional entraría a abordar el tema y podría procesarlos. Santos ha dicho, y eso hay que insistir en ese punto varias veces, que no habrá impunidad. El presidente Santos lo ha dicho repetidamente. ¿Con qué ojos ve usted esta declaración del presidente colombiano de que estamos cerca? ¿Con qué ojos, con esos ojos de periodista mexicano afincado en Nueva York, usted cómo lo ve? Con la misma incredulidad que buena parte de los colombianos lo ven. No habrá impunidad, sin embargo, tampoco habrá cárcel para los responsables máximos de las FARC. Entonces, ¿dónde queda esta justicia que él promete? Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos también en esta entrevista, Jesús, que debería tratar para agilizar las reformas y poner en marcha las reformas que se necesitarían para implementar el acuerdo de paz, si se firman, debería crearse un congresito, es decir, una especie de órgano legislativo que tendría participación de los miembros del Congreso, participación de las FARC, participación de otras fuerzas políticas. ¿Es eso viable? Porque ahí hay un punto esencial, y es que para crear un congresito habría que reformar la Constitución colombiana, y para eso se requieren una doble vuelta de trámite tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Para empezar, ¿hay tiempo de hacer eso? Es un acto legislativo, y los actos legislativos mínimos se toman 1 año. Y la verdad es que los señores de las FARC en La Habana no tienen afán. Yo creo que ellos, hablarles de 1 año más, 1 año menos, ellos están planeando esto a largo plazo. Ellos, quizás el afán está por el lado del gobierno. El gobierno es el que ha fijado los 4 meses para ver si vale la pena seguir adelante, para reevaluar el proceso. Pero los señores de las FARC no tienen afán. Así que si les ponen un acto legislativo, pues 1 año más en el Congreso, ellos no les va a hacer mella eso. Ahora, ya la parte técnica del congresito, según la respuesta del presidente Santos, es no asamblea constituyente, convocar el acto, o sea, proponer el acto legislativo que convoque y que haga este congresito. Y ojo que el problema está ahí, la puerta la deja él abierta en esa respuesta, porque dice que podría tener participación de las FARC. Es decir, que los miembros de ese congresito no solamente sean los propios legisladores actuales hoy en el Senado, en el Congreso de la República, sino también
algunos miembros de las FARC. Y esto vuelve a lo mismo del punto anterior, hasta dónde la gente en Colombia le va a aceptar que sean los propios señores de las FARC los que en un eventual congresito aprueben lo acordado en La Habana. Y además, él ha dicho que la intención precisamente de crear este congresito sería acelerar los diálogos de paz. ¿Cómo se va a hacer esto si el proceso legislativo atrasaría los diálogos un año? Sí, lo va a alargar. El hecho es que el solo proceso se demora un año, lo que explicaba Juan Carlos. El trámite va por Cámara, si entra por Cámara, tiene que ir a Senado, luego a plenaria, luego en otra legislatura también hacer el trámite a la inversa. Así que por lo menos es un año más. Ahora, la gente está dispuesta a ver a los cabecillas, a los jefes de las FARC sentados en esa figura, en ese congresito. Yo no sé si la gente se aguante esto. Y se aguante con lo que usted está planteando, el tiempo también. Ha dicho también el presidente Juan Manuel Santos repetidamente que habrá una refrendación popular a los acuerdos, es decir, que los ciudadanos tendrán que votar si están conformes con lo que ¿Y en se qué firme elección, en Juan La Habana Carlos? o no, y depende, habrá que ver en qué momento. Se convocará entonces unas elecciones, una jornada electoral únicamente con este objetivo. Se podrá amarrar a alguna elección. Ya no hay más elecciones. Este año estaban las elecciones de alcaldes y gobernadores para octubre, en un par de meses. Las siguientes elecciones, ¿cuándo son? Entonces, ahí hay muchos elementos que todavía están por esclarecer y que creo que el gobierno tendría que hacerlo. Y hay un punto también de la entrevista que quisiera resaltar, Juan Carlos y Julio César. Ha hablado el presidente Santos y ha avalado, dice la respuesta, que 2 veces el encuentro de Humberto de la Calle con el jefe máximo de las FARC. Sí, fue una revelación. Dos encuentros y uno de su hermano Enrique. Y a eso hay que sumarle lo que ha estado hablando el presidente del Congreso toda la semana pasada, Luis Fernando Velasco, que ha estado diciendo que los encuentros con Timochenko son válidos, que en el caso de que se haga un diálogo directo con Timochenko es válido. Y más allá, la semana pasada, el Polo Democrático en Colombia presentó un proyecto de ley que permitiría o posibilitaría la repatriación de Simón Trinidad. Y el presidente del Congreso en Colombia ha dicho que todo lo que sea para el beneficio de la paz, y si eso incluye a que Simón Trinidad vuelva, sería viable y posible. No es extraño que el jefe negociador del gobierno se haya reunido con el jefe de las FARC. Lo que pasa es que la gente siempre piensa que deberían habérselo contado antes. Es que no es lo más lógico. Es más, está abierta la posibilidad, o podría estar abierta, que Santos se reuniera con el jefe de las FARC. Podría ocurrir, porque ya ocurrió con un presidente colombiano, Belisario Betancur, en 1983, en Madrid. Se reunió con 2 representantes de la guerrilla del M-19, a instancias de Felipe González, entonces presidente del gobierno español, y el encuentro tuvo lugar en la casa de Julio Feo, el secretario privado y la mano derecha Juan Carlos, de Felipe y González. el mismo presidente Santos ha dicho que él estaría dispuesto a reunirse con Timochenko de ser necesario o de ser esto útil para concretar los diálogos de paz. Yo lo que creo, Juan Carlos, perdón que lo interrumpa, yo lo que creo es que lo que se vienen son más gestos por parte del gobierno y menos gestos por parte de las FARC. Porque vamos hacia lo del cese bilateral, pero más allá, yo creo que el gobierno tiene otras 2 o 3 cartas bajo la mesa que las va a sacar precisamente para demostrar a las FARC que está completamente dispuesto a hacer lo que ellos quieren. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Julio César, por haber estado aquí. Jesús, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.